Nos acompañan hoy Monseñor Jorge Humberto Acevedo Quintero, quien es el vicario episcopal de la Vicaría Territorial de Santa Isabel de Umbría, la patrona de la arquidiócesis, y Monseñor Carlos Leal, quien es, a pesar de no ser presbíteros originarios de esta diócesis, acompañan pastoralmente muchos procesos desde hace mucho tiempo. Monseñor Jorge, ¿desde cuándo está en Bogotá y cuál fue la razón de su llegada? Nosotros llegamos, digo llegamos porque Monseñor Carlos y yo en eso coincidimos al final del año 1989. Pocos días después del asesinato, del martirio de el beato Jesús Emilio Jaramillo, nosotros fuimos notificados, estando el Monseñor Carlos como párroco de la Esmeralda Arauca y yo como animador de la pastoral juvenil en la capital de la diócesis, que es Arauca. Fuimos advertidos de que teníamos que salir o si no corríamos la misma suerte del beato Jesús Emilio Jaramillo, y por lo tanto tuvimos que salir empujados por esa decisión contra nuestra propia voluntad, porque nosotros estamos muy felices allá en nuestro territorio. Monseñor Carlos, ustedes vivieron el desplazamiento como millones de colombianos. ¿Cómo fue esa experiencia de desplazado aquí en Bogotá? Sí, fue un momento muy difícil, pero llega el momento de la decisión de o quedarnos, y nuestras vidas no tenían ninguna garantía, o salir, pero ¿para dónde salir? Es en ese momento cuando Monseñor Jorge es el que me impulsa para que saliéramos de Arauca, porque pues nuestras vidas podrían correr peligro. Y esa es la decisión que toma Monseñor Alberto Giraldo, de enviarnos a Bogotá por un tiempo. ¿Y ese tiempo ya cuántos son? ¿Cuántos años? ¿30? 27 años. 27 años. 27 llevamos, porque a Monseñor Carlos y a mí nos nombraron recién que llegamos párrocos. A él en San Gregorio Magno, acá en el centro de Bogotá, frente a lo que hoy soy el centro gran, la 14. Calima, el centro comercial Calima, y a mí el señor cardenal Mario Rebollo me dio la parroquia de San José Cafaso, allá en el norte, los barrios Toberino, Orquídeas. Ustedes fueron cercanos a Monseñor Jesús Emilio. Debió ser un impacto personal muy grande el asesinato de él. ¿Cómo lo vivieron como seres humanos? Tan cercano fue que nosotros, toda nuestra vida de seminario transcurrió con la tutela de él, porque él era nuestro obispo, el beato Jesús Emilio Jaramillo, y él fue el que nos fue poco a poco dando las sagradas órdenes del diaconado, del presbiterado, y fue de quien recibimos los primeros nombramientos para servir en la iglesia de Arauca en la condición de ser un territorio misionero. Así lo teníamos entendido, y esa fue como la característica de nosotros, cercanía. Ya cada uno de nosotros en distintas circunstancias fuimos cercanos por los trabajos que desempeñábamos. El padre Carlos, a quien Monseñor visitó muchísimas veces en su parroquia de la Esmeralda, y yo, el que me dediqué ante todo a la pastoral juvenil en toda la diócesis. ¿Cómo se enteran ustedes de ese hecho tan violento, que no era extraño en esa etapa histórica que se vivió de terror, no solamente en Arauca, sino en general en Colombia? Pero ¿cómo se enteran ustedes de ese hecho? Monseñor, el día anterior a su muerte,
pasó por mi parroquia. Iba para Fortul a visitar comunidades, primeras comuniones, celebraciones. Y ahí es donde su regreso a la casa cural de Fortul, que era la parroquia, donde él estaba haciendo ese trabajo de pastoral. A su regreso es cuando lo toman como rehén y lo llevan a una de las veredas de mi parroquia, Santa Isabel. En la mañana, el día siguiente, un ganadero de la región llegó muy temprano a mi parroquia para decirme que a Monseñor lo habían asesinado. Era muy frecuente, digamos, era muy común esos viajes pastorales de Monseñor. O sea, era una actividad propia de él, o se daba frecuentemente. Permanentemente. O sea, digámoslo de una manera cruel, era una presa fácil, él andaba por toda la región. Por toda la región, por todos los caminos de El Sarare, de Llano y de Chita, Boyacá, que pertenece también a la diócesis de Arauca, con la sencillez como lo encontraron. Y con la característica de la mayoría de caminos había que hacerlos a pie. No había. Eran trochas, claro. Entonces, trochas. Él iba con nosotros, con la gente. No había carros, no había a veces ni un caballo. La gente no tenía un animal pues allí de montura. Pues tocaba caminar y era muy buen caminador. Le tocaba a uno hacer bastante esfuerzos para seguirlo. Para seguirle el paso. Sí. ¿Cuál fue la acusación que se le hacía o que se le hizo al beato Jesús Emilio Jaramillo para ser tomado como rehén y luego ser asesinado? En el boletín número 28 que sacó el ELN, tratando de explicar las razones de la muerte de él, se afirmaba que él era muy amigo de los militares, que él había hecho malos manejos de el dinero de educación contratada, cuyo director era él por delegación del gobierno del Ministerio de Educación Nacional, según todos los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas de territorios misionales tenían. También se le acusó de que había recibido cantidades de dinero de la Mannesmann, la compañía que construyó el oleoducto Caño-Limón Coveñas. Se le atribuía que era gobiernista y que por lo tanto no le importaba la suerte de los campesinos y que era como parcializado en ese aspecto, como que era militarista y como que a los campesinos no les interesaba. Y por otra parte, porque pienso que la razón grande es que el beato Jesús Emilio Jaramillo fue un obispo con el corazón de iglesia, es decir, un pastor que tiene claro el magisterio de la iglesia, que tiene claro el camino del evangelio, que es el de la no violencia, que tiene claro que hay una jerarquía, un papa al cual obedecer, con el cual hacer comunión, una iglesia a la que hay que amar y querer, y incluso hasta morir por ella, como muchas veces nos lo indicó a nosotros los sacerdotes y a los seminaristas y a la gente, pero él no fue nunca un beligerante con nadie. Entonces, esas fueron las razones por las cuales se trató de justificar la muerte, el ajusticiamiento, como se dice, del obispo. Sin embargo,
los que conocemos de cerca al obispo, no solo los dos, los demás sacerdotes y la gente en general, dan razón de que eso no fue así. En muchos otros ámbitos se hablaba más bien de que el obispo era comunista porque trabajaba en favor del pueblo de una manera, digamos, 24 horas en el rescate de la dignidad de las personas. Entonces, como dice Monseñor Jorge, pues había dos situaciones encontradas muy fuertes. Sería que a ese momento, digamos, esa entrega de él a la gente, esa liberación a través de la verdad de Jesucristo, estaba desacomodando esa estructura del ELN y por esa razón, digamos, le estaba quitando esa porción del pueblo a esa guerrilla, y esa pudo ser como una venganza más bien. Mire, a lo que Monseñor Jorge acaba de decirnos como razones, ¿por qué no es verdad? Porque si alguien fue comprometido con sus gentes, fue el beato Monseñor Jesús Emilio. La historia lo dice. Yo, siendo seminarista, entré a esas tierras llevando el Evangelio y llevando el progreso de la región. Obras todas de Monseñor Jesús Emilio. Todas las veredas fueron testigos del cariño y de lo que el señor obispo hizo por ellos. Luego, su corazón sí estaba absolutamente compenetrado con sus campesinos. No fue verdad que Jesús Emilio Jaramillo haya tomado un peso de pascol de lo que la Mannesmann le dio a la región para que le dejaran hacer el oleoducto Caño-Limón Coveñas. Doy fe, porque yo fui en ese tiempo de la Junta de Pascol. El presidente era un sacerdote, Genaro Yepes. El fiscal era otro sacerdote, Carlos Leal. Pero todos los que estaban dentro de esa junta eran colonos nombrados por ellos mismos. Que lo digan los campesinos desde ahí hasta Coveñas. Si no se hicieron escuelas, si no se hicieron caminos, si no se dio para la salud. Yo tampoco manejé un peso. El obispo, por su sencillez, nunca él quiso inmiscuirse con ningunas organizaciones, ni de unos ni de otros. Entonces hay un sentimiento de quienes somos testigos de esa gran verdad, que su juicio fue equivocado, errático, y quien lo propició lo hizo tal vez por algo muy distinto a esa verdad de un hombre entregado por su pueblo. ¿Cuándo empieza el proceso de beatificación? ¿Cómo empieza el proceso de beatificación? ¿En manos de quién? ¿Cómo empezó? Nosotros no tenemos un informe detallado, pormenorizado, porque había dos instituciones que podían haberla iniciado. Una, el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, de donde él fue incluso de los fundadores. Fue director. Y fue superior general de la comunidad, el rector del Seminario de Misiones. Ellos estaban muy interesados también. Y por supuesto nuestra antigua diócesis, a la que pertenecíamos hace algunos años, la diócesis de Arauca, que todavía está en nuestro corazón, las dos instituciones y algunas personas en particular, como el mismo padre Jorge Echeverría, que está aquí trabajando en Bogotá, se pusieron en esa tarea. Muy recientemente fallecido el obispo. ¿Y eso cuánto hace? Es decir, ¿cuándo empezó eso? Tal vez el obispo murió el 2 de octubre del 89
Yo creo que él a los pocos 2, 3 años ya comenzó, Sí, o sea, empezó muy que rápido. en forma inmediata comenzó a hablarse de que él era un mártir. Sí, sí, porque... pero el pues, proceso, incluso la gente comenzó a ir a la tumba de él, sí. a orar, allá en Arauca. Y hay también como plaquitas de agradecimiento por favores recibidos. Y yo quiero agregar a lo que Monseñor Carlos afirmaba, que tal vez la razón grande, que ya la dije también anteriormente, por qué el obispo pues ajusticiado así, es porque pues él era un obispo de iglesia, como hasta los tuétanos de iglesia. Entonces él era un hombre de Dios que predicó la imparcialidad de la iglesia. Él decía que la iglesia era como una madre que tenía que querer a todos sus hijos. ¿Y quiénes eran los hijos de la iglesia? Todos los que estaban en la diócesis. ¿Y quiénes eran todos? Los guerrilleros, los campesinos, los militares, los profesores, los niños, los indígenas, los llaneros, todos. La iglesia él lo decía, pero con mucha fuerza espiritual. La iglesia no puede parcializarse, porque somos como una madre y todos los hijitos hablan de sus vestidos para ser atendidos. Ahí se habla que pues fue asesinado por odio a la fe, pero más bien fue por el amor que tenía a su grey, ¿no? Como queda pues establecido con lo que ustedes nos dicen. Le mataron por todo lo que amaba, por todo lo que amó, y eso parece un contrasentido. Es que lo que pasa es, ahí hay mucha confusión, porque depende de cómo se cuenten las cosas. El obispo murió porque fue claro como pastor cuál es la actitud de un evangelizador. Un evangelizador no se parcializa. Un evangelizador es fiel a la iglesia, es fiel al Papa, es predicador de la no violencia. La neutralidad es propia de la iglesia. La iglesia opta por el ser humano en la condición en que viva y trata de redimirlo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un testimonio maravilloso, personal, histórico, eclesial. Pues muchas gracias a los dos. Y bueno, sigamos rezando a Monseñor Jesús Emilio el Beato por la paz de Colombia.